Hola, amados hermanos, les doy la bienvenida, ¿cierto?, a Facebook Live. Hoy me corresponde traer la palabra del Señor, una reflexión, y esta reflexión está en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28. Y doy gracias a Dios por la oportunidad que puedo tener de traer a través de este medio de comunicación la reflexión de la palabra de Dios. Así que les saludo cordialmente, bienvenidos a los que están conectados. También enviarles saludos a la Iglesia de Dios Autónoma de Concepción, a todos los hermanos, a todos los amigos que están escuchando, darle mis saludos y darle la bienvenida, ¿cierto?, para escuchar esta reflexión. Esta reflexión, como les estaba diciendo, estará en el libro de una de la carta a los gentiles, y está en Primera de Juan capítulo 2, versículo 28. Y como título, y esto está en un signo de interrogación, ¿en quién debemos permanecer? Esta carta pastoral, hermanos, amigos, tiene como propósito, como objetivo, dar seguridad a los cristianos en su fe y oponerse y resistir a las falsas doctrinas. Esto es lo que está hablando aquí el apóstol Juan, tratando de transmitir, y lo hizo fielmente, transmitir de seguridad, fe, confianza a los cristianos para que resistieran a las falsas doctrinas. Esta carta fue dirigida a todas las congregaciones gentiles y a todo lugar, sin distinción. El apóstol, ya anciano, todavía no era exiliado, deportado a la isla de Patmos, escribió con poder y autoridad esta carta pastoral. ¿Para transmitir qué? Para transmitir confianza, para transmitir seguridad, fe en Dios a las nuevas generaciones, como hoy esta generación que es muy importante para Dios. Y podemos ver, ¿cierto?, que este pasaje está en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28. Y dice así: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Mire qué tremendo pasaje. Dice, lo leo de nuevo. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Podemos ver el apóstol Juan escribiendo en este pasaje, en este verso. Él escribe, y no me cabe duda que lo hacía con amor. Ese amor emanado de Dios. Porque vemos al comienzo que le dice, y ahora, hijitos, con ternura, con amor. Así también lo hacía el apóstol Pablo, hasta sus últimos días. Y le decía, y ahora, hijitos, ¿qué deben hacer? Permaneced. Y como esa palabra permanecer, una palabra que para mí es clave, puede significar, o para usted, mantenerse en un lugar por un tiempo determinado,
significa conservar, persistir en un lugar. No variar sin alteración, sin vacilar, sin cambiar. Y el apóstol Juan le dice, hijitos, permaneced. Usa este verbo de permanecer. Y no solamente le está diciendo a una persona, a un grupito, sino que le está diciendo a la iglesia. Y también nos está diciendo a nosotros, a esta iglesia de Jesucristo, de este tiempo. Y le dice permanecer, le dice el apóstol Juan, le dice permanecer. ¿Pero en quién? Le está diciendo. ¿En una mera persona? ¿Permanezcan o en un ídolo? ¿Permanezcan en un presidente? No, le está diciendo que permanezcan en Él. ¿Y quién es Él? Él es Jesucristo. Les dice que permanezcan en Él. Y les continúa diciendo, para que cuando se manifieste, ¿quién se va a manifestar? Y dice, tengamos confianza. ¿Y quién se iba a manifestar? ¿Quién se iba a manifestar? Vuelvo a decir, un ídolo, un presidente, un líder, el Papa. No. El que se iba a manifestar era Jesucristo, el Cristo de la gloria. Se iba a manifestar. Y le dice, tengamos confianza. Y confianza es tener seguridad en otra persona. Yo deposito toda mi confianza si le pido un favor a otra persona. Y yo voy a confiar que esa persona me va a hacer ese trámite. Si yo le digo a mi hijo, porque estoy hablando también de un familiar, le digo a mi hijo que por favor me pueda ir a depositar al banco. No voy a decir qué banco. Yo creo y tengo confianza y fe y seguridad de que él va a ir y va a hacer ese depósito, porque yo le tengo confianza a él. Y él lo va a hacer. Eso es tener seguridad. Usted me podrá decir, sí, pero que hoy hemos perdido la fe. No hay seguridad, hay una desconfianza total. Pero déjeme decirle que en Cristo sí tenemos seguridad, sí tenemos confianza. En Él tenemos salvación y vida eterna. El hombre, el ser humano, un presidente, un líder no me puede dar salvación, no me puede dar seguridad. No me puede dar seguridad económica. No me puede dar esa salvación que Dios me dio. Ellos no me pueden dar vida eterna, pero sí Cristo Jesús sí me puede dar vida eterna. Y por siempre. Podemos ver en este pasaje que es cortito, es un solo versículo. Pero le dice el apóstol Juan, le dice, tengamos confianza. Y él le dice tengamos, no le está diciendo tengan. Él se incorpora en este versículo, en este pasaje. Porque él es parte de la iglesia. Y a veces tenemos la tendencia a decir, ustedes. No, somos todos uno en Cristo Jesús. Y le digo, hermano, tengamos confianza en quien es Cristo Jesús. Y más adelante dice, para que en su venida no nos alejemos de quién. Para que en su venida, porque Él vendrá a buscar a su iglesia, en su venida, no nos alejemos de quién. Dice de Él, de Cristo, de Dios, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que no nos alejemos de Él avergonzados. Y es maravilloso este pasaje que estamos leyendo, y solamente es una reflexión.
podemos ver en primera de Juan capítulo 3:2 lo que nos dice. Amados, el apóstol Juan de nuevo acá, mire, ¿y cómo los trata? Amados. ¿Ahora somos hijos de quién? ¿De las tinieblas? No, les dice, ahora somos hijos de Dios, afirmando, somos hijos de Dios. No les dice, son ustedes hijos de Dios, les dice, somos. Se incluye. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante ¿a quién? A Cristo. Porque le veremos tal como Él es. La vida cristiana, hermanos, tiene sus bemoles. La vida cristiana es un proceso que consiste en ser cada vez más semejante a Cristo. Debemos ser cada día más imitadores de Cristo. El apóstol Pablo encarecidamente nos dice, sed imitadores de mí así como yo de Cristo. Y nosotros debemos modelar a Cristo. Y eso es lo que nos cuesta mucho modelar. Aún en estos tiempos. ¿Por qué? Porque las atracciones del mundo, las distracciones del mundo, no nos dejan de modelar a veces a Cristo. Y debemos imitar a Cristo. Andar como Él anduvo. Sabemos que nuestra meta final es alcanzar la vida eterna. Hemos sido salvos y tenemos vida en Cristo Jesús. Y también dice que para que en su venida no nos alejemos de él avergonzado. Si nosotros le rechazamos, si nosotros le negamos, al estar a lo mejor en un grupo de personas y nos preguntan, ¿tú eres cristiano? Y si nosotros le respondemos no, le estamos negando. Y en aquel día, cuando Él venga en su venida, si estamos negándole y le hemos rechazado, hemos cometido pecado tras pecado, y realmente no ha habido un arrepentimiento genuino, un cambio de mente en nuestras vidas, Dios nos va a rechazar. Seremos avergonzados. No entraremos a su presencia en esa vida eterna. Entonces nosotros, hoy más que nunca, debemos buscar de Dios. Debemos permanecer, como Él dice, no debemos movernos ni a la izquierda ni a la derecha. Debemos permanecer ¿en quién? En Cristo, en su palabra, porque en Él hay vida. Este libro maravilloso podemos encontrar todo. Es una fuente inagotable. Debemos permanecer estudiando su palabra. Debemos permanecer en oración. Hoy es un tiempo en que se puede decir en el colectivo, se puede decir que son tiempos peligrosos. Sí, Mateo 24 lo dice categóricamente. Guerra, rumores de guerra, pestilencia, hambre. Estamos en una pandemia. Pero déjeme decirle que Dios tiene el control de todas las cosas. Y si nosotros permanecemos aferrados, arraigados a Él, Dios nos guardará, Dios nos protegerá. Y esta es la generación en la que Cristo vendrá por su iglesia. Pero déjeme decirle que fácil no las vamos a llevar. El apóstol Pablo sufrió esperando la venida de Cristo. Fue perseguido, fue su muerte, fue a espada desgollado,
sufrió naufragio, prisión, hambre, desnudez, persecución, y usted y yo queremos que no nos pase nada. Déjeme decirle que hemos de pasar tribulación. Y todavía no ha sido probada nuestra fe. Y preparémonos. ¿Y cómo debemos prepararnos? En oración, en vigilar, estar atento, estudiando su palabra, estar en oración. Hoy, en estos días, se está ayunando. Pero déjeme decirle que Dios hará su perfecta voluntad. Yo no le puedo ayudar a Dios. Él lo hará. Él conoce nuestros corazones. Él hará su perfecta voluntad. Debemos, hoy más que nunca, someternos a Él, sujetarnos a Él. Si nosotros decimos que Él es nuestro Salvador, nuestro Señor, entonces sometámonos a Él. Sometámonos a nuestras autoridades espirituales. A veces, a lo mejor no le va a gustar algo, no nos va a gustar, pero sometámonos. Porque en la obediencia está la ganancia. Todos nos podemos pensar igual, pero debemos estar unidos en un solo sentir. Que tengamos todas las cosas en común. Y nosotros no debemos despegarnos del Señor. Debemos permanecer en Él. Para esta contingencia, cuando empezó lo de la pandemia, se decía: manténganse en sus casas, no salgan de sus casas, ¿cierto? Para no contagiarse. Sabemos que todo está creado. Es un virus que está creado, pero es real. Pero déjeme decirle que Cristo tiene el control de todas las cosas. Todo ha de acontecer. Todo ha de acontecer como dice Mateo 24. Y dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Tribulación tras tribulación, dificultades, pruebas, luchas. Pero si vencemos estas pruebas, dificultades, tribulaciones, permaneceremos hasta el fin. Dice en su venida, cuando Él venga en su venida, ¿cierto? Nos encuentra haciendo su voluntad. Y si hacemos su voluntad, no seremos avergonzados. Es por eso que el apóstol Juan, el propósito de esta carta es transmitir de que permanezcamos fiel, con seguridad, en Cristo Jesús. Dice, somos salvos por gracia. Por medio de Cristo Jesús, somos salvos por fe. En Cristo Jesús. Y este dice que no es don de nosotros, sino que es don de Dios. Es un regalo que no merecíamos. Pero a Él le plació. Mire, aquí está hablando de amor como habla el apóstol Juan. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Para mí amor significa decisión. No como lo dice 1 Corintios 13, que el amor es sufrido. Esas son características del amor. Pero el amor es decisión. Y nuestro Padre Celestial, nuestro Padre Dios, tomó una decisión en enviar a su Hijo a la tierra. ¿Para qué? Para entregar el mensaje de qué? El mensaje de salvación, su palabra. Para rescatar a un mundo que estaba separado de Dios a causa del pecado. Y Él vino y murió en aquella cruz por usted y por mí. Por usted, amigo, que está viendo a lo mejor este video. A lo mejor usted que se ha estancado, que ya no quiere saber nada más del Evangelio, déjeme decirle que sí. Que Cristo es real, de que Cristo vive, de que Él es nuestra esperanza. La esperanza para el hombre, para la mujer, es Cristo. No hay otra esperanza. Nuestra esperanza no está en los bonos. Nuestra esperanza no está en un presidente, no está en un líder. Nuestra esperanza está en Cristo. Y sí, comparto, Cristo está a las puertas. Y nosotros debemos permanecer fiel a Él.
tomado de su mano. Que no nos pille ese momento crucial en su venida avergonzados. Permanezcamos en Él, seguros en Él. Porque mire lo que dice, para que cuando se manifieste tengamos confianza, seguridad. Vamos a saber que Él es el Cristo, no como otros que andan entregando falsas enseñanzas, que los desvían del propósito a muchos, sino que aférrese a la palabra de Dios y pídale y pidámosles al Espíritu Santo que nos guíe, que nos redarguye, que nos revele su palabra. En Él debemos permanecer. No debemos permanecer o estar apegados a las riquezas, porque esto es temporal. Esa vida eterna que vamos a tener va a ser por siempre, va a ser por una eternidad que vamos a vivir con Él. Y Él hará cielos nuevos y tierra nueva. Y viviremos por siempre con Él. No importa que los traten de locos. No importa. Sabemos en quién hemos creído. Él es la verdad. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ya amó al mundo, lo amó desde siempre y lo sigue amando y quiere que ninguno se pierda. Que todos sean salvos. Es por eso que imperiosamente, y le vuelvo a decir, volviendo al pasaje, el apóstol Juan dice encarecidamente, y su propósito, su objetivo, es de darle seguridad a aquellos cristianos de esa época, de que se mantuvieran firmes en su fe, oponerse y resistir a toda enseñanza falsa, vencer las tentaciones, buscar la pureza, no contaminarse con lo que ofrece el mundo y hacer su perfecta y soberana voluntad. Hemos hablado mucho de buscar en Mateo 6:33, dice, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Y si también Él lo quiere dar. Pero primeramente nosotros tenemos que buscar su presencia, buscar su reino. ¿Cómo? Orando, intercediendo, estudiando su palabra. Con esto no le quiero pedir que me dé un me gusta, no. Si lo quiere escuchar, bien. Y si no, lo pasa por alto. Pero cumplo con entregar este mensaje. Primeramente para la iglesia, de que debemos permanecer en Cristo, de que nada nos pueda mover, que no seamos cambiantes, que no seamos volubles. Dios es inmutable, Él no cambia. Y Él quiere que tampoco nosotros, que no cambiemos. Y a veces, muchas veces cambiamos. Debemos ser siempre igual en todas partes. Aquí lo que cuenta, y siempre lo he dicho, hermanos, amigos, lo que cuenta es el testimonio. El testimonio es el que a la verdad cuenta, para que otros puedan llegar a los pies de Cristo. ¿Y quién se encarga de obrar, de convencer de pecado al ser humano? Es el Espíritu Santo. No usted ni yo. Es el Espíritu Santo. Nosotros somos instrumentos en las manos de Dios para llevar el mensaje. Pero ¿quién es el que hace la obra? Es el Espíritu Santo. Cristo es el que da el crecimiento. Nosotros podemos entregar el mensaje, pero también hubo otro que le entregó el mensaje a esa persona. Pero ¿quién da el crecimiento? Es Cristo. El Espíritu Santo es el que convence de pecado a la persona. ¿Y nosotros qué debemos hacer cuando entregamos el mensaje?
orar por esa persona y continuar orando, porque muchas veces dejamos de orar por esa persona. Pero debemos orar hasta que Dios haga su perfecta y soberana voluntad en esa vida. Hermanos, amémonos unos a otros, como aquí lo refleja el apóstol Juan. ¿En quién debemos permanecer? Esa pregunta al principio como título. Debemos permanecer en Cristo Jesús. Él es el dador de la vida. Él es nuestro refugio, Él es nuestro amparo y fortaleza. Debemos poner la mirada en Cristo Jesús. Él es el blanco perfecto. No hay otro blanco. Que Dios nos renueve, nos restaure. En medio de esta pandemia, si estamos pasando aflicción, si estamos decaídos, si estamos angustiados, Él es fiel, poderoso, para renovarnos, para restaurarnos, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte, ir a la oración, a las rodillas, estudiar su palabra. ¿Qué nos quiere decir hoy esta palabra? ¿Qué me quiere decir este versículo? Dios me está diciendo aquí que permanezcamos en Él. Hoy más que nunca debemos permanecer en Él. Él es nuestra seguridad. Él es nuestra roca, nuestro refugio, amparo y fortaleza. No hay otro fuera de Él. Dice que fuera de mí, dice el Señor, fuera de mí, nada podéis hacer. Fuera de Él, nada vamos a poder hacer. No esperemos que vengan tiempos mejores. En Cristo sí tenemos tiempos mejores porque tenemos en Él seguridad, confianza, vida eterna. Podrá estarse destruyendo la economía, etcétera, etcétera. Pero Dios proveerá para sus hijos. Dice también que no he visto justo de su simiente que mendigue pan. Y no nos faltará. Sabemos que el fondo de todo esto, el trasfondo de todo esto es perseguir la iglesia. Pero nosotros confiamos en un Dios poderoso, que Él nos guardará, nos protegerá. Así que, hermanos, les animo, amigos, amiga que está escuchando, que sigamos buscando de Dios, que nos aferremos hoy más que nunca, que nuestros corazones sean alentados, fortalecidos, hermanos, en Cristo Jesús. En su palabra vamos a encontrar todas las respuestas, todas nuestras inquietudes que tengamos, todas nuestras dudas. Él las va a disipar si nosotros leemos este libro maravilloso. Pongamos nuestra mirada en Cristo, permanezcamos en Él. ¿En dónde quiere permanecer usted? ¿En Cristo? ¿O en lo que ofrece el mundo? ¿El mundo qué ofrece? ¿Una inmoralidad? ¿Pecado? ¿Adulterio? ¿Fornicación? ¿Corrupción? Que Dios nos guarde de todas esas cosas, permaneciendo en Cristo. Nuestro lugar, nuestra identidad está en Cristo. Nuestro lugar es permanecer en Cristo hasta su venida. Y debemos entonces, si estamos seguros, nuestra conciencia está tranquila de que estamos haciendo lo correcto ante Dios, entonces no tengamos miedo de cuando llegue ese día. Sí habrá un juicio y deberemos dar cuenta ante Dios. También debemos preocuparnos de nuestro prójimo. Si Dios tomó una decisión de enviar a su Hijo por amor, nosotros también tenemos que decidirnos a amar a nuestro prójimo, a preocuparnos de que está a nuestro lado, amar a nuestros enemigos, que nos cuesta mucho, pero debemos amar a nuestros enemigos. Debemos hacer el bien. Dice en su palabra, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Evangelicemos, entreguemos el mensaje de Dios. ¿El mensaje de qué? De salvación. Porque a su tiempo segaremos. Veremos la recompensa de Dios. Mire, qué privilegio más grande, hermanos, de estar entregando la palabra del Señor.
Estudios atrás se hablaba de que es un privilegio para nosotros, porque si no hubiese sido para nosotros, que los ángeles hubiesen querido, anhelado de entregar el mensaje, pero no se les dio la oportunidad a ellos, sino que se nos dio a nosotros, se nos encomendó a nosotros la tarea de llevar el mensaje y reconciliar al mundo con Cristo Jesús. Y esa es nuestra tarea, pero debe estar nuestro testimonio. Debemos llevar el mensaje de salvación, que en nosotros esté ese amor, y debemos hacerlo por una decisión. Debemos amarnos nosotros también, y así también podemos amar a nuestra esposa, el esposo a la esposa al esposo, a sus hijos, y también al que está más cercano al prójimo. Vayamos, ayudemos al que está necesitado también. Sabemos que no es por obras, para que nadie se gloríe, pero es necesario también ir por el necesitado, por el huérfano, por el menesteroso, por la viuda, porque el que lo está pasando mal. Hagámoslo. Dios nos insta que llevemos su mensaje primeramente. Hermanos, les aliento a que hoy más que nunca permanezcamos en Él. Él es nuestra esperanza. Él es nuestra esperanza de gloria. Él es nuestro poderoso gigante. Nosotros debemos activar nuestra fe, debemos accionar. A la oración, acción. No solamente debemos ser oidores, sino que hacedores de su palabra, ponerla por obra, en práctica. Permanezcamos en Cristo Jesús y purificar nuestros cuerpos, andar en santidad. Dice que sin santidad nadie verá a Dios. Ser santos, así como yo soy santo, dice Cristo. Apartados para algo específico. ¿Para qué? Para predicar su palabra, para llevar el mensaje. Y así no seamos avergonzados en aquel día en que Él dice, en su venida, dice el apóstol Juan. Amados hermanos, les bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y que podamos reflexionar en esta palabra, en este único versículo, de permanecer en el Cristo de la gloria. Señor, te damos gracias por esta tu palabra, Señor mi Dios, que podamos reflexionar, podamos, Señor amado Dios, ir a la oración cada día, estar en estudio de tu palabra, Señor mi Dios. Perdónanos, Señor mi Dios, porque hemos pecado, Señor amado Dios. No hemos sido, Señor mi Dios, fieles muchas veces. Amado Dios, no hemos sido consecuentes, Padre amado, Señor. Señor, enséñanos a serte fiel a ti, Señor mi Dios. A buscar tu rostro, a ser obedientes a ti, Señor. Padre, ayúdanos a ser diligentes, Padre amado. Padre, saca de nuestra vida toda pereza, todo desánimo, Padre amado, Señor, toda duda, Padre amado, Señor. Desarráigala de nuestras vidas, Señor. Y que podamos confiar en ti, Señor, estar seguro en ti, pero también debemos poner de nuestra parte, Señor. Enséñanos tu palabra, danos sabiduría e inteligencia para aprender tu palabra, Señor. Para tomar buenas decisiones en estos tiempos, Señor amado Dios. Para consultarte todas las cosas a ti, Señor amado Dios. Señor, nosotros no nos pertenecemos, te pertenecemos, somos tuyos. Somos creación tuya, Padre amado, Señor. Padre, protege nuestras vidas, Señor, de nuestra cabeza hasta la planta de los pies, Señor amado Dios. Líbranos de todo peligro, libra a tu iglesia de todo peligro, de todo accidente, de toda enfermedad, Señor. Padre, guarda tu iglesia, Señor mi Dios. Oramos, Señor, por tu iglesia a nivel local, nacional y a nivel mundial, Padre amado. Guarda tu iglesia, Señor amado Dios. Gracias te doy en esta hora por esta tu palabra, Señor. Gracias te doy, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Amados hermanos, me despido
cordialmente. Que Dios sea con ustedes. Bendiciones del Dios eterno para sus vidas. Amén.